Muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes, sean todos bienvenidos. Gracias al Señor que Él es bueno con nosotros y que nos trae aquí nuevamente. Sabemos que hermanos de aquí de Nuevo Progreso pasaron por una semana algo difícil por las inundaciones que tuvieron, pero damos gracias a Dios que están todos con bien. Dios les bendiga. Vamos a iniciar este culto que tradicionalmente llamamos el culto de segunda hora, y les voy a pedir que por favor nos pongamos de pie para iniciar con una oración. Oremos, hermanos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora, pues has puesto en nuestros corazones, Señor, el querer como el hacer, Señor. Y tus mandamientos ahora no son gravosos, Padre. Cuando antes huíamos de ti, Señor, ahora nos atraes a ti, Padre Santo. Ahora venimos con gozo, Señor, a cantar, Señor, alabanzas hacia ti, Señor, el único digno de ser alabado. A orarte, Señor, a leer tu palabra que nos has dado, Señor, y a escuchar tu palabra, Señor, por medio de los hermanos que la exponen, Señor. Gracias te damos, Padre, también porque están aquí los hermanos después de esta semana difícil que tuvieron, Señor. Gracias por haber guardado a cada uno de ellos, Señor. Padre, a ti sea toda la gloria y la honra, Señor. Bendice este día, bendice a cada uno de los presentes, Señor, con tu palabra, Señor. Damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a iniciar con unos himnos y vayamos al himno número 11. Himno número 11, alabad al gran Rey. Las voces de amor, con gran regocijo, tributen honor al Rey soberano, el buen Salvador. Dignísimo es el del más alto honor. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos amén. Su amor infinito que le invadirá, y quien sus bondades jamás sondeará. Su misericordia no puede faltar, mil himnos alaben su nombre sin par. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos amén. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su luz. Al mundo el vino nos iluminó, y por nuestras culpas el justo murió. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad,
Alabad al gran Rey, adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos amén. Velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá a reinar, a su eterna gloria os ha de llevar. Alabad, alabad, alabad al gran Rey, adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos amén. Amén. Ahora vayamos al himno número 60. Himno número 60. Señor Jehová, omnipotente Dios. Himno número 60. Amén. Amén. Vayamos ahora, hermanos, a las Escrituras y busquemos el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera
de Timoteo capítulo 4. Los versículos que vamos a leer son del 6 al 16. Primera de Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 16. Leamos todos juntos, hermanos. La palabra de nuestro Dios dice así: Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, y pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Voy a pedir al hermano pastor que nos guíe en una oración de intercesión. Soberano Dios, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por el privilegio que gozamos en poder llamarte nuestro Padre y nuestro Dios, en saber que por los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, tenemos acceso a tu presencia, y la promesa, Señor, de que nuestras oraciones serán atendidas conforme a tu santa y bendita voluntad. Hay una grande motivación, Señor, y un consuelo enorme para nuestras almas al acudir a ti, Señor, sabiendo que tú has prometido escuchar nuestras oraciones. Señor, confesamos que no sabemos cómo pedir. Muchas veces, Señor, no sabemos cómo hacerlo. Mas también sabemos que tu Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Señor, tengo el alto privilegio y la enorme responsabilidad de dirigir esta iglesia, esta oración, Señor, de la iglesia. Deseamos, Señor, alabarte, honrarte y bendecirte por lo que ya sabemos de tu santa palabra. Deseamos agradecer, Señor, conforme a tu bondad, a tu generosidad. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. También, Señor, traemos peticiones que consideramos lícitas. Deseamos, Señor, que restaures nuestras vidas, que la vida de esta iglesia, Señor, sea restaurada, santificada, Señor.
que la vida de cada uno de quienes la componemos, Señor, desee, anhele desde el fondo de su corazón una comunión más estrecha contigo y la manifestación de tu Espíritu entre nosotros, Señor, redarguyendo nuestros corazones, exhortando y aún reprendiendo con tu palabra, Señor. Pues sabemos, Señor, que aún hay imperfección en nosotros y vivimos y nos desenvolvemos, Señor, en medio de un mundo corrompido. Hay muchas cosas, Señor, que llegan a través de nuestro oído, de nuestra vista, a través de la interacción, Señor, que tenemos con la sociedad en la que vivimos, Señor. Sociedad impía, que no tiene ninguna consideración de ti, que dicen, porque les gustaría que fuera así, que provienen de la nada y que no son nada y que serán nada e irán a la nada. Sabemos, Señor, que provenimos de ti, que en ti nos movemos y somos, que de ti recibimos la vida, el aliento y todas las cosas, y que un día compareceremos delante de ti. Señor, concede que estas cosas estén vigentes en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que suplicamos, Señor, avives nuestros corazones. Restáuranos, Señor. Envía bendición y vida eterna entre nosotros. Tú sabes quiénes, Señor, porque has puesto un sello en cada uno de ellos, que acuden a este lugar con la santa expectativa de encontrarse contigo. Y concédenos, Señor, que nos apartemos de toda iniquidad, que deseemos ser santos, Señor. Deseamos, Señor, que mientras te adoramos y celebramos nuestra redención, ser un medio de influencia santa, piadosa, Señor, para quienes nos visitan, quienes son regulares pero aún no tienen experiencia de conversión. Nuestros hijos, Señor, que piensan que por ser niños o adolescentes vivirán mucho tiempo. Oh, Señor, a considerar, a ver, Señor, la fragilidad y lo breve que es la vida humana, y que ellos también necesitan, Señor, la salvación que ahora nosotros por Jesús disfrutamos. Señor, recibe esta ofrenda, este servicio que te ofrece esta iglesia, y concede, Señor, lo que has preparado para nosotros. Fortalece a nuestros hermanos que están pasando por tiempos de aflicción, particularmente, Señor, quienes fueron afectados por la mucha lluvia de esta semana que pasó. Oramos, Señor, por quienes están pasando por algún tiempo de aflicción, de prueba, por la salud afectada. Pedimos, Señor, que les confortes y les fortalezcas, Señor. Que en sus palabras, Señor, en sus bocas nunca haya queja o lamento. Que en el tiempo de aflicción, Señor, puedan meditar y reflexionar en tu sabiduría y ver que aún los tiempos adversos, Señor, están en tu control, que puedan ver que no están en contra de ellos, sino que están obrando a favor de ellos, pues ellos están siendo conformados, como todos los redimidos, a la imagen de Jesús, su Salvador. Concede esto entre nosotros, Señor. Concede que de esa manera seamos promotores de tu reino, de tu gobierno en nuestros corazones. Concede, Señor, que seamos agradecidos porque todas las demás cosas nos las has dado. Nada ha faltado hasta ahora, Señor. Gracias, Padre, por este momento. Tu provisión sea con quienes son afligidos y que el gozo, Señor, llene sus bocas y sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén
Amén, Señor. Amén. 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 Vayamos, hermanos, al himno número 103. Himno número 103, titulado Cristo Hermoso. Amén. Amén. Ahora vayamos al himno número 105, a Cristo coronado. Número 105. Eco
Vamos a entonar un himno más. Este es el número 109. Jesús es mi Rey soberano. Himno 109. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. El Rey me ve cual hermano, el Rey me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, me ayuda y consuelo me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo. Y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregármelo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Pues yo soy feliz por ti. Amén. Amén. Vamos a abrir nuevamente las Escrituras y vayamos otra vez al libro de Primera de Timoteo, pero esta vez vamos a leer el capítulo 5. Primera de Timoteo capítulo 5, y los versículos son del 17 al 22. Primera de Timoteo capítulo 5, versículos 17 al 22. Primera de Timoteo 5, 17 al 22. Leamos todos juntos, hermanos. La palabra de nuestro Dios dice así: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Amén. De esta manera dejo el lugar al hermano pastor que trae el mensaje de esta mañana. Por favor, hermanos, tomen sus asientos. Hermanos, les saludo con el mismo afecto y la expectativa de encontrarnos, hermanos, aquí para la adoración pública a nuestro Dios y Señor.
ustedes saben, la temática de nuestra serie es los oficiales de la iglesia. Y particularmente nuestro tema hoy es los deberes de los ancianos. ¿Cuáles son los deberes que escrituralmente se pueden identificar, se pueden señalar? Ser llamados de modo general. Comenzaré por decir que el deber del anciano es desempeñar el cargo que ha recibido de parte de su Señor. Y este encargo a veces es público, a veces es privado, pero en ambos tiene un deber hacia Cristo y a las almas de la iglesia que pastorea. Vale decir que en la Escritura claramente se pueden identificar aquellas tareas que le son asignadas por el príncipe de los pastores. Si les parece bien, hermanos, hagamos una oración. Amado Dios, conforme a tu santa y bendita voluntad, concede que las porciones de tu palabra hallen cabida, Señor, en nuestros corazones, que las recibamos como de tu santa y bendita mano. Gracias, Señor, por permitirnos tener la ocasión, Señor, de ser expuestos por ella. Pedimos tu dirección, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hay algunos deberes de los ancianos que median entre ellos y Cristo, y entre Él y ellos y la iglesia. Tres de ellos son particularmente importantes señalar. Uno es la oración. Dos, el ministerio de la palabra. Y tres, velar por el orden en la iglesia, la disciplina eclesiástica. En algunos sentidos, el pastor es el intermediario entre Dios y su pueblo. No me malentienda, no se apresure usted. Él no es el mediador entre Dios y la iglesia, ni puede interponerse entre ambos motivado por sus propios intereses, porque ningún hombre en la tierra, o santo o ángel en el cielo, tiene capacidad para realizar ese oficio para la iglesia. Tal gloria solamente corresponde a Cristo. Así como hay un solo Dios,
hay solo un mediador entre Dios y los hombres. Según Pablo, 1 Timoteo 2:5. Así que cuando la oración de intercesión, de la ocasión o las ocasiones en que Él se presenta delante de Dios para elevar las oraciones públicas, la oración que llamamos corporativa. Él, en ese sentido, hermanos, debe ser el vocero de los fieles ante Dios. Otra vez, no quiero ser malentendido, porque ya hemos aludido en un mensaje que el hecho de que los ancianos sean habilitados por Dios para participar de el liderazgo y el cuidado de la iglesia no elimina el sacerdocio individual de cada creyente. Sin embargo, es claro a la luz de las Escrituras que Él debe ser el vocero de los fieles ante Dios y presentarse ante ellos para usar sus dones y virtudes que Cristo le ha dado de concebir y presentar a través de las oraciones públicas ante Dios. Parece ser, hermanos, que ese es el entendimiento que prevalecía entre los cristianos primitivos. Cuando Santiago escribe y dice: si hay alguno entre vosotros enfermo, llame a los ancianos, no está eliminando la posibilidad o la participación o el interés propio de los hermanos o del propio enfermo para elevar a Dios sus oraciones, sino que está señalando que un deber importante de los ancianos es ocuparse de la oración o de las oraciones. Es por eso que hemos mencionado con mucho respeto que es importante señalar al pastor algún asunto de necesidad para orar. Alguien dirá: ¿por qué debo hacerlo? Yo mismo puedo hacerlo. Dios escucha a todos. Y eso también es verdad, queridos hermanos. Es verdad que todo creyente por mediación de Cristo tiene acceso a Dios y puede elevar su oración. Pero a la par de eso, los ancianos tienen como un deber primario ocuparse de las oraciones públicas de la iglesia. Para algunos teólogos, este es el significado particular de lo que dijeron los apóstoles según Hechos capítulo 6 y el verso 4, que dice de la siguiente manera: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esto parece aplicarse de igual modo a ambos como actos públicos que corresponden al oficio del anciano en la iglesia. Otro deber, por supuesto, es el ministerio de la palabra. Como dice nuestro texto otra vez: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Es una tarea poco vista y muy poco valorada, pero los ancianos tienen como deber tratar de percibir entre su congregación, conocer algunas de las necesidades de las ovejas, para que Él tome tiempo
y procure presentar delante de Dios la necesidad de tal o cual oveja de su congregación. Como decíamos en un mensaje, si un pastor toma tiempo para orar por 5 familias y cada familia tiene 3 o 5 integrantes, y él conoce algunas de las necesidades o tal vez algunas de las debilidades de esa familia, si él conoce las fortalezas, tendrá tiempo para alabar y bendecir a Dios por lo que ha provisto a esa familia, dando gracias a Dios por el cabeza de familia que está liderando, o por el trabajo de la mujer haciendo su tarea doméstica, amando y cuidando el hogar. Es una bendición orar en ese sentido, pero con frecuencia es el otro sentido. Cuando hay tribulación o aflicción o fricción entre las familias, el anciano deberá ocupar parte de su tiempo en tratar de conocer el estado espiritual de sus ovejas para presentarse delante de Dios y orar por ellas. El segundo deber, como se nos dice en la Escritura, es el ministerio de la palabra, lo cual llamamos la predicación primariamente, no únicamente, primariamente. También a veces deberá ir a un hogar, a otro y a otro, según haya alguna necesidad. A veces tratará con la familia, a veces con algún miembro de la familia, tratando de instruirles en el temor del Señor. Algunas veces podría ser para dar una exhortación o alguna reprensión incluso, si fuera pertinente. Pero estamos hablando o hablaremos primariamente de la predicación. En ese sentido, el anciano debe ser el vocero de Dios a su pueblo para presentar el mensaje de Dios y hablarles en su nombre. El anciano entonces es el vocero de los fieles delante de Dios. En un sentido, él representa a la congregación y se presenta delante de Dios conforme su tiempo le permita. Hay algunos ancianos bivocacionales que tienen menos tiempo para arrodillarse y presentarse delante de Dios por su congregación. Pero hay pastores que tienen más tiempo, pues no tienen un compromiso laboral, un horario de trabajo que necesitan presentarse. Entonces ellos tienen más tiempo para elevar a Dios las oraciones por la congregación donde ministran. Pero cuando se trata de la predicación, entonces el anciano es el vocero de Dios a su pueblo. Ahora él, en representación de Dios, enviado por Dios, habilitado por Dios, comisionado por Dios, él habla la palabra de Dios a su pueblo. Esta es indudablemente la obra del pastor que por encargo divino debe realizar. Miren ustedes la urgencia que la Escritura nos señala acerca de esta tarea. El apóstol Pablo dice a Timoteo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 4: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Como dije, indudablemente esta es la tarea del pastor que por encargo divino debe realizar. Como sabemos, el apóstol Pablo está en sus últimos tiempos. Él mismo ve que se aproxima el tiempo de su partida, es decir, morirá
e irá a la presencia del Señor. Y Él sabe la necesidad de la gente, porque la gente le gusta escuchar consejos, le gusta escuchar palabras dulces y suaves al oído, pero difícilmente resistirán la instrucción de la palabra. Por lo tanto, Pablo urge a Timoteo diciéndole: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra. Es la palabra de Dios la que debe ser predicada. El anciano es ministro del Nuevo Testamento y embajador de Dios ante los hombres. Él es quien explica los misterios de Dios a su iglesia y deberá hacerlo con prontitud, siendo diligente en presentarse aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, según el apóstol Pablo, segunda a Timoteo capítulo 2 y el versículo 15. En ese sentido, el anciano es ministro del Nuevo Testamento y embajador de Dios ante los hombres. Dios a él le revela los misterios de la palabra y él debe traerlos ante su congregación. Esto no quiere decir que los congregantes no puedan ir a la lectura y comprender aquellas verdades cardinales del Evangelio. Quiere decir que él es habilitado por Dios y que tiene más tiempo para dedicarlo a la oración, a la investigación y al estudio, y podrá esclarecer algunas cosas que pueden ser un tanto oscuras para el resto de la congregación. Ay de aquel anciano que emprenda esta responsabilidad y no predique el Evangelio, porque el Evangelio es la leche espiritual no adulterada. La leche, hermanos, es el alimento espiritual para las almas de su rebaño. Es la palabra de Dios que deben recibir continuamente para un crecimiento sano en la salvación, según el apóstol Pedro, capítulo 2 y el versículo 2. Es un deber importante del pastor la predicación, como dijeron ellos en Jerusalén. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La parte primaria es la oración, cualquiera diría que es la predicación. Y claro, de una manera pública, en nuestras iglesias tenemos al centro el púlpito o el atril, indicando que el centro de nuestra reunión, el centro de nuestra adoración es la palabra de Dios. Acudimos para leer la palabra de Dios, para cantar la palabra de Dios, para orar conforme a la palabra de Dios y para escuchar explicaciones de la palabra de Dios. Oh, qué gran responsabilidad la de un pastor. Para que éste logre esa tarea, debe asegurarse de hablar conforme a la palabra de Dios. Dice el apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 4 y el verso 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si el anciano ha de cumplir fielmente su comisión y ha de ocuparse del ministerio de la palabra y ha de predicarla conforme Dios lo envía, él debe hablar solamente conforme a las palabras de Dios y enseñar a las almas las doctrinas tomadas de la fuente pura, que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Ninguna otra cosa fuera de la evidencia de la autoridad divina obrará en el alma y apelará a la conciencia del hombre. Ninguna otra cosa, solamente la palabra de Dios. A veces va a reconfortar,
a veces va a exhortar y algunas veces va a reprender. Pero este es el sello celestial sobre la predicación de el pastor. Eso es lo que debería caracterizar, y ese es mi anhelo, que la exposición de este púlpito tenga ese sello particular, que sea extraída la palabra, el mensaje, la enseñanza de la fuente pura, que sea la leche espiritual no adulterada, para que por ella las almas sean convencidas de su necesidad de un Salvador, y las que ya han sido lavadas en la sangre del Cordero sean edificadas, sean nutridas, sean fortalecidas, de tal manera que tengan un desarrollo sano, un crecimiento sano en la comprensión de su relación con Dios. El deber de este encargo no es predicar de sí mismo, sino de Cristo Jesús el Señor y como el Salvador de los pecadores. Dice el apóstol Pablo allá en segunda carta a los Corintios, vean por favor, segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y el verso 5 ahora, que dice así: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Uno de sus deberes principales es entonces la predicación del Evangelio. Las personas necesitan oír acerca de Jesucristo, para que el anciano lo haga fielmente, de una manera diligente, presentándose aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Para lograr tal comisión debe hablar conforme a las palabras de Dios. No debe hablar conforme a su imaginación, su criterio o su habilidad, sino conforme a la palabra de Dios. Su predicación debe exaltar a Cristo, presentar a Cristo, solamente a Cristo. Él es el Salvador y Él es el proveedor, guiador y cuidador de las almas ya redimidas. La gloria de Cristo, hermanos, tiene que ser el propósito de todas sus obras, y su gracia el tema principal de todos sus mensajes. No es la arenga apasionada y efervescente, ni tampoco las emociones experimentales, lo que puede salvar un alma, ni lo que edifica a las almas. Lo que puede traer a una alma a Cristo, reconociéndolo como el Señor y el Salvador, lo que edifica la fe de los creyentes, es tratar de describir delante de la gente la belleza y la hermosura de Jesucristo, el Salvador de sus almas. Es el olor de Cristo, es la gloria de Cristo, es la presencia de Cristo que debe estar en cada una de sus exposiciones. El apóstol Pablo dice la razón por la que él no se avergonzaba de predicar este evangelio, y nos la da allá en Romanos capítulo 1 y el versículo 16, diciéndonos que el evangelio es el que tiene poder para salvación de todo aquel que en él cree. Y es por eso, amados hermanos, que la tarea de los ancianos, o uno de los deberes de los ancianos, es el ministerio de la palabra, la predicación de la palabra de Dios. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su venida, que prediques la palabra, porque va a existir tiempo, y hermanos, desde aquel entonces había ya estos
oidores olvidadizos y estos oyentes emocionales que estaban dispuestos a escuchar y a recibir cualquier cosa novedosa. Indispuestos, por supuesto, para escuchar la palabra de Dios. Jeremías, como mirábamos hoy en la mañana cuando introducíamos nuestra actividad de adoración, cuando Dios le llamó y le envió a las puertas del santuario para que él diera una palabra de exhortación. Allí se paró y predicó Jeremías, haciendo alusión a la insinceridad con la cual, al descuido con el que se presentaban ellos decían, en la casa de Dios, estamos en la casa de Dios. Pensaban que el solo hecho de introducirse ellos a la casa de oración, ellos estarían liberados de sus culpas. Amados hermanos, necesitamos recordar el Evangelio vez tras vez. Él es el que va a formar, el Evangelio va a formar nuestro pensamiento y va a regir nuestra conducta. Recuerden, hermanos, ustedes que predican, y yo mismo trato de hacerlo, la gloria de Cristo tiene que ser el propósito de todas las ocasiones que pasamos al frente de un grupo de personas al que Dios ha hecho dispuesto para escuchar lo que nosotros tenemos que decir. No es el alto volumen de nuestra voz, no es la elocuencia, no son las emociones experimentales lo que rescata a un alma de su vana manera de vivir, ni edifica a los santos, sino solamente la predicación de Cristo y crucificado. Esta es pues otra de las tareas que los ancianos deben cumplir. Hay una tercera. No solamente ocuparse de las oraciones públicas, no solamente del ministerio de la palabra, llevando el mensaje a su congregación vez tras vez, mostrando delante de ella la hermosura, la belleza, la gloria y la majestad del Salvador, tratando de mostrar la condición en que ellos se encuentran, si ellos son redimidos, bendecir a Dios por la salvación que han recibido. Si ellos son salvos, habilitarlos para que puedan tener los recursos con los que puedan pelear la buena batalla de la fe, para poder presentar una razón válida de la esperanza que Dios ha puesto en ellos, para equiparlos para que puedan ser portavoces y predicadores allá afuera, donde Dios les permite por sus distintas vocaciones desempeñarse. De esa manera ellos estarán cumpliendo su deber. Pero decía que hay un tercer deber, y este es el de ejercer la disciplina. Comentaba con mi esposa hace algunas semanas, yo estoy leyendo el Antiguo Testamento, y fue algo muy fresco, muy bueno para mí releer Jeremías. Estoy ahora en el capítulo 8 de Daniel en mi lectura. Y comentando con la hermana, mi esposa, el duro trato que recibió Jeremías. Y estoy tratando, por cierto, de preparar un sermón usando como base la vida ministerial de Jeremías. No hay hombre que haya recibido tan maltrato como el que recibió Jeremías. Y fue tan dedicado, tan celoso en promover la gloria de Dios. Y la aflicción para él, hermanos, era su sensibilidad. Era un poeta, era un hombre realmente sensible. Hay hombres en el ministerio que son de un carácter, de una personalidad, que no se intimidan, que no se asustan, que no se desaniman, no se desalientan.
pero hay pastores que tienen una personalidad distinta y un gesto de alguien en la congregación de indiferencia, tal vez de distracción, tal vez no de rechazo, pero él puede ver, por supuesto, y puede interpretar tal vez de manera equivocada, y él puede empezar a sufrir porque no sabe exactamente qué está provocando ese gesto de desagrado o de distracción. Si tal vez él es el mismo y tal vez piensa, creo que debo terminar, pues hay varios que no están aprobando lo que estoy diciendo. Hay pastores con personalidades diferentes que pueden ser afligidos por cosas así. Y Jeremías era ese tipo de hombre. Era muy sensible. Es un poeta profundo, un hombre de Dios, pero sufrió tanto. Y porque él dijo exactamente lo que Dios quería que el pueblo supiera. A la par de él hubo varios predicadores o profetas. Estos predicaban exactamente lo que el pueblo quería oír. Y cuando él anunció lo que Dios le comisionó a anunciar, le acusaron de ser traidor. Dirían hoy coloquialmente, vendepatria, antinacional, antipatriota, por lo que él estaba diciendo al pueblo que debería hacer, y que si él se sometía al cautiverio, ellos tendrían mucho menos sufrimiento, mucho menos dolor. Ser un anciano fiel que anuncie lo que Dios quiere que anuncie, puede ser que sufra rechazo, que sufra indiferencia, pero es parte de su deber y debe procurar ser fiel al Señor. Ejercer disciplina es una tarea muy, muy difícil de realizar, porque nadie quiere escuchar algo que no nos gusta. Todos queremos escuchar algo que nos gusta, que nos hace sentir bien. Pero es tarea del anciano no solamente tomar tiempo a la hora que sea y presentarse en oración para orar por su pueblo. Puede hacerlo. A Jeremías Dios le dijo, por ellos ya no pidas, no una vez, 2 veces, ya no ores por ellos porque no te voy a escuchar. Pero hoy nosotros tenemos el mandamiento expreso de que debemos orar. Y dijo Pedro, nosotros nos vamos a ocupar de la oración y del ministerio de la palabra. Pero vamos a pensar que tomar tiempo para orar por la iglesia es un tiempo en el cual no confrontamos a nadie, estamos en comunión con Dios. Qué bien pasar ese tiempo. Vamos a pensar que leemos la escritura, comparamos otro texto y otro pasaje y otro más, leemos de otro ministro, escuchamos a otro ministro y nutrimos lo que nosotros queremos decir. Y preparamos y nos dirigimos a la congregación, y aunque algunos están distraídos, otros tienen sueño, sí hay algunos que están, parece, interesados y parece que están recibiendo algo. Entonces él piensa, bueno, esto es bueno, tiene una razón. Pero entonces llega el tercer paso, cuando debe ejercer disciplina. Nada fácil, nada popular. Pero es deber del anciano velar que la iglesia se conduzca de una forma pertinente, manteniendo el orden debido, apropiado, pertinente en todas las cosas relacionadas con su gobierno, es decir, el gobierno de la iglesia.
Cada familia, cabeza de familia, o la hermana, madre, que funciona en ausencia de su esposo como líder del hogar y tiene algunas directrices, algunas indicaciones que dar y que deben seguirse. Y saben ustedes cuánto trabajo implica eso y cuánta oposición y resistencia hay continuamente en los miembros de la casa. Bueno, es algo semejante. El anciano es el administrador de la casa de Dios y está al frente de ella y no debe estar o hacer su labor de una manera despótica, ni como teniendo señorío de ella, no enseñoreándose de quienes están bajo su cuidado, dijo el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 5 y el verso 3. Debe entonces seguir la instrucción de Cristo, como corresponde a un pastor, como corresponde a uno puesto sobre la herencia de Cristo. Los ancianos son supervisores, son vigilantes que van a apacentar la iglesia de Cristo, la cual él ganó con su propia sangre. Oh, qué grande la responsabilidad. Él debe procurar guiar a esta casa o a esta familia o a esta iglesia que Cristo compró con su sangre, y esta iglesia de una manera voluntaria habrá de someterse a su Señor. La tentación es a veces imponerse, rompiendo el principio de libertad de conciencia. Pero no debe ser así. Como mencioné, el apóstol Pedro dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ellos deberán liderar, guiar y gobernar de una manera que la congregación se someta voluntariamente. El apóstol Pablo nos menciona dos figuras que nos hablan en cómo el anciano debe ejercer la disciplina. Allá en primera a los Tesalonicenses capítulo 2 y algunos versículos que quiero compartir con ustedes, 5, 7 y 11 y 12. Primera a Tesalonicenses 2, 5 dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Allá ahora los versículos 11 y 12. Así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Usa dos figuras para una misma tarea. El pastor va a ejercer disciplina, pero no, como dijimos, de una manera despótica, no con rudeza, no enseñoreándose de la congregación.
Y el apóstol Pablo nos dice que debe ser con la ternura de una nodriza que cuida de sus propios hijos. Como ustedes saben, una nodriza describe a una mujer que se especializaba en el cuidado de niños. Y algunas eran tan tiernas, tan afectivas, tan cuidadosas, profesionales en el cuidado de los niños, que eran solicitadas, buscadas para realizar ese trabajo. Pero Pablo no está hablando de una nodriza que cuida profesionalmente de niños ajenos, lo cual hacía de una manera efectiva y afectiva. Pablo dice de una nodriza que cuida sus propios niños. Podemos imaginar, ¿verdad? Si una señora, una dama, una mujer está habilitada y profesionalmente de esa manera se ocupa, que cuida con ternura, con atención esmerada a niños, tratando de formarles, cuánto más afecto, cuánto más cariño dedicará por los suyos propios. Me gusta esto que usa el apóstol Pablo. Pero a la vez, más adelante, en los versículos 11 y 12, dice: así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios. Por fin, como una nodriza, tierna, cariñosa y afectiva, o como un padre firme, un padre determinado. Queridos hermanos, sucede en sus casas que cuando usted llega, recibe algún reporte de la hermana que Dios le dio por esposa y le dice: hoy tal niño hizo esto o aquello. Yo ya he tratado con él, así que te paso el reporte. Los hijos con frecuencia abusamos de la ternura de la mamá. Pensamos que es más fácil lograr con ella, aunque hay mamás que no suelen ser más fáciles que papá. Pero tradicionalmente se piensa así. Yo creo que es por diseño. Los niños, los hijos, por diseño de Dios, los niños, los hijos, prestamos más atención cuando papá habla. Hay un caso de algunos que me comenta mi esposa por su experiencia en trato con niños, que ha dicho algunas veces a los niños, otros niños, no sus niños, le dice a sus niños: si no haces esto o si no recoges aquello, le voy a decir a tu papá. Y dice que tiene mucho más efecto, y que algún niño le ha dicho: hermana, mejor dígale a mi mamá. Parece ser que por diseño, hermanos, el papá refleja y manifiesta una mayor autoridad. Pablo dice: el anciano debe ejercer disciplina en su casa, es decir, en la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. ¿Y cómo debe hacerlo? ¿Enseñoreándose? No, sino con ternura, con cariño, con afecto, con paciencia, como lo hace una nodriza que cuida a sus propios niños. Pero también como un padre que con firmeza, con autoridad, da las indicaciones y puede indicar las consecuencias. Sabemos que hacer bien tiene recompensa y hacer mal tiene consecuencia. No quiero decir castigo o vara o corrección, pero algo parecido. Así que, hermanos, el anciano es el administrador de la casa de Dios y está al frente de ella, y no debe hacerlo de una manera déspota,
no despóticamente, sino con amor, con ternura, no enseñoreándose de los creyentes, sino siguiendo la instrucción de Cristo, como corresponde a uno que ha sido comisionado por Él, habilitado por Él, enviado por Él. Todos los hermanos tienen interés en la administración de los asuntos de la casa de Dios, en quienes se admiten en su seno o a quienes se expulsa. Eso es verdad, lo hemos visto también. Es el anciano que observa o examina, puede equivocarse, pero concluye que puede admitirse a tal o a tales hermanos. Y él hace la recomendación a la iglesia. Y todos los hermanos, es decir, la iglesia completa, se interesa tanto en recibir nuevos congregantes, nuevos miembros, o expulsar cuando se tiene que expulsar. Participa toda la iglesia. Sin embargo, hermanos, eso no elimina el singular lugar que le corresponde al anciano en esos asuntos, y el descuido de la administración que le corresponde ejercer a él, le será cargado a él. Se le pedirá cuentas, como dice la Escritura allá en Hebreos 13:17. Él dará cuenta a Dios del encargo que recibió de parte del príncipe de los pastores. En todo esto, queridos hermanos, y nuestro hermano, si Dios nos permite reconocerlo y recibirlo como un don de Cristo para el provecho de la iglesia, y que al cumplir sus deberes se requerirá de él y se requiere de ellos de mucha prudencia, de ternura, de diligencia y de imparcialidad. Es de suma importancia que atienda las actividades y todo lo que tenga que ver con la casa del Señor, que es la iglesia de Cristo. Si nuevos miembros son recibidos sin la cautela apropiada, puede aumentar el número, pero no el gozo. Y a veces se añade dolor y tristeza a la iglesia. Y si alguno es expulsado de una manera apresurada y sin una causa justa, el escándalo y los problemas serán mayores, realmente serán grandes. La tarea, amados hermanos, no es fácil. Y debemos agradecer a Dios si Él nos permite, si Él nos da un don más para la edificación de este cuerpo, para la administración de la palabra de Dios. Porque el tal hombre tiene una altísima responsabilidad delante de Dios. Créame, será mucho más fácil si tuviera que pintar este edificio que preparar un sermón, o que pasar tiempo en oración como es su deber. Y si no pasamos tiempo en oración, ay de ellos, seremos hallados faltos. Amados hermanos, para que el anciano cumpla con su deber, él debe procurar, hermanos, durante todo su ministerio, de modo que proyecte vivamente el amor, el cuidado, la sabiduría, la compasión, la fidelidad, la paciencia de su Señor, quien lo llamó, quien lo comisionó y a quien, hermanos, representa. Eso es lo que representa un hombre que es reconocido por la iglesia como un pastor, como un anciano.
Es un hombre al cual Dios le encarga tareas elevadas. Y ellos dijeron, no es justo que nosotros dejemos la oración y el ministerio de la palabra para servir las mesas. Escojan pues de entre ustedes a hombres que se encarguen de estas cosas, para que nosotros podamos ocuparnos de lo que es realmente nuestro deber, lo que es realmente nuestra tarea. ¿Cuál es la tarea de los ancianos? Ocuparse de las oraciones públicas, las oraciones de la iglesia. Esto no resta en nada el deber de cada creyente orar presentándose delante de Dios en nombre de Cristo. ¿Qué más es su deber? El ministerio de la palabra. Prepararse para exponer públicamente el Evangelio, señalando a Cristo en su gloria y en su majestad, en su hermosura y belleza, como el único que puede perdonar pecados, mostrando según lo que Dios le ha dado la condición de las personas presentes. Tendrá en su congregación hermanas y hermanos fieles, que quizá tienen el mismo conocimiento que él. Deberá guiarles a procurar que ese conocimiento se traslade a experiencia y que se junten las experiencias y el anhelo de ellos para procurar el bien del cuerpo de la iglesia, procurando edificar a aquellos que tienen menos tiempo en el Evangelio, tal vez repitiendo con sencillez para que, aunque algún sector ya lo entiende claramente, hay algunas personas que no lo entienden aún claramente. Y aún si fuera necesario hablarlo persona a persona. Pero eso no es todo. Deberá ejercer la disciplina. Deberá procurar el orden en su casa. La casa del Señor, no su casa propia, sino la casa del Señor, la iglesia de Cristo, la cual Él compró con su propia sangre y sobre la cual Él habilita, Él llama y Él instala a hombres para que lleven a cabo esta tarea. No han de enseñorearse, no han de hacer un mal uso de la autoridad que le es delegada. Tienen una autoridad. Y el pueblo de Dios, la familia de fe, los hermanos en la fe, voluntariamente por la obra del Espíritu y por la instrucción de la palabra, deberán estar dispuestos a someterse. Si él o ellos, por supuesto, usan de la ternura, la amabilidad, la gentileza, el afecto, semejante a una profesional del cuidado de niños, que cuida a los propios. O de un padre que a veces tiene que hablar con autoridad, tiene que hablar con firmeza. Y los hijos en casa, como los hermanos en la iglesia, deberán estar dispuestos para seguir las instrucciones. Creo que al concluir podríamos usar las palabras que usó el apóstol Pablo en 2 Corintios 2:16, que dijo, y para esto, ¿quién es suficiente? Y para esto, ¿qué hombre es suficiente? En sí mismo, ninguno. En sí mismo, nadie. Hermanos amados, es la gracia de Cristo que habilita. Es la gracia de Cristo que llama y es la gracia de Cristo que envía a sus siervos, prometiendo que estará con ellos todo el tiempo. Y les anuncia que al final de su labor, ellos escucharán o deben trabajar para escuchar estas palabras. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Oh, cuánto me gustará escuchar estas palabras de mi Señor. Bien,
buen siervo y fiel. Te di poco, pero sobre eso fuiste fiel. Y no me refiero al número de personas. Poco en cuanto a habilitación intelectual. Poco en cuanto a facultades naturales. Poco tal vez en cuanto a responsabilidades. Pero si sobre eso el anciano es fiel, oiga usted la recompensa. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, oremos por los hombres que Dios ha dado a esta iglesia, que están habilitados y están exponiendo y creciendo en la manera en que exponen las Escrituras. Quizá de ellos el Señor levante otro pastor aquí mismo o en otro lugar donde pueda predicar fielmente el Evangelio. El Señor nos recompensará. Que así sea, hermanos. Oremos. Amado Dios, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por permitirnos considerar esta parte, Señor, de la enseñanza en relación a los oficiales de tu iglesia y particularmente de los ancianos. Ellos tienen deberes señalados específicos, Señor, en tu sabiduría y en tu soberanía, para los cuales, Señor, tú los habilitas, llamas y comisionas. Concede, Señor, que esta iglesia pueda fortalecer esta identidad, Señor, que pueda fortalecer este vínculo contigo, Señor, y el vínculo entre el ministerio de la predicación y la iglesia. Concede que podamos hacer un real y verdadero equipo, los ancianos y los diáconos, procurando la edificación de esta iglesia. Te lo pedimos, Padre Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.